Recientemente fue eliminada la ley Pie Seco, Pie Mojado, uno de los aspectos que contempla la ley de ajuste. ¿Qué usted piensa sobre esto como opositor al régimen castrocomunista? Sí, mira, Agustín, realmente eso es una ley que tenían que haberla quitado hace muchos años. Porque bueno, desde que la aprobó, es decir, la reafirmó Clinton, eh, se han perdido muchas vidas en el mar. Y ninguna de las causas es meritoria que se pierda ninguna vida en el mar. Por defender otra causa o por defender la vida de un opositor. Eh, sí te digo que esto nos estaba haciendo mucho daño en todos los sentidos. Nos estaba haciendo daño en que hay una apatía en cuanto a la juventud, no quiere luchar por su libertad, no quiere luchar por la situación que hay en Cuba. Y sin embargo, van a disfrutar otras libertades, como la de Estados Unidos, y arriesgan sus vidas. Muchos han perecido en el mar, como se sabe, o en otros lugares que han ido a parar. Y quiero que esta valentía que ha utilizado la juventud en lanzarse al mar o han utilizado este tipo de aventura, que lo haga defendiendo la libertad de su país. Y creo que el gobierno de Estados Unidos tiene que revisar muy bien precisamente el gobierno de Trump tiene que revisar muy bien todas las leyes que puedan favorecer un cambio en Cuba. Y no solamente la ley de ajuste, hay otras cosas que también nos está haciendo mucho daño, que es el refugiado político. Como todos sabemos, el refugiado le ha dado oportunidades a la oposición para emigrar hacia Estados Unidos, una cosa ilógica que no entiendo. Hay muchos opositores que se van por refugiados, sin embargo cuando le dan la residencia vienen a Cuba y se desvinculan totalmente de la oposición, es decir, de que no hubo tal no hubo tal persecución política. Y entonces sí creo que deben de analizar todo lo que los causales que tienen que ver con la transición en Cuba. Entonces, en ese aspecto, usted coincidía con las proposiciones o las peticiones que hacía el gobierno cubano a los Estados Unidos, que era necesidad quitar la ley de Pie Seco, Pie Mojado para mejorar el restablecimiento de las relaciones. Sí, mira, es necesario porque si queremos transitar hacia una Cuba democrática y libre, es necesario no alimentar este tipo de leyes, porque esto es lo que le da traba a algunas vías para la transición. Y estoy de acuerdo con lo que estaba planteando el gobierno cubano, sí como que no, estoy muy de acuerdo. ¿Y con la erradicación del bloqueo también coincide? Me parece que hay algunos aspectos que hay que ir modificando. Algunos aspectos que hay que modificar, por ejemplo, si Cuba se compromete a participar en las peticiones que le hace el gobierno americano, por ejemplo, de respetar los derechos humanos, de la participación de otros partidos, sí creo que debe ser flexible en cuanto a a que eliminen el bloqueo, porque el embargo, porque realmente pienso de que el embargo es una justificación del gobierno cubano. Pero el gobierno cubano no ha cedido en la cuestión de derechos humanos, ni tampoco en la democratización, en la legalización de algún partido. Es más, que inclusive no ha cedido ni en la formación de escuelas cristianas o de vamos, instituciones cristianas que, como hospitales, como escuelas, no quiere ceder en nada de eso. Sí, es cierto que el gobierno cubano se ha hecho oído sordo de las peticiones que hizo el gobierno de Obama, pero yo pienso que Obama fue muy ingenuo en pensar
de que el gobierno cubano iba a ceder algo. Creo que debe haber una mano dura que le sea más profundo al gobierno y lo comprometa mucho más. Y creo que el gobierno de Trump viene con esas aristas. Quiero que, es decir, mi pensamiento, según como veo el análisis de la política, pienso que el gobierno de Trump tiene algún paquete de medidas para Cuba allá y que lo quiere negociar con el gobierno cubano. Y nos quedaría, por ejemplo, la Comunidad Europea le ha concedido muchas ventajas al gobierno cubano. Por ejemplo, cuando se sentaron a negociar no ratificaron el respeto hacia los derechos humanos y otras medidas. Pero sí creo que es necesario. Creo que es necesario que el gobierno americano le haga fuerza al gobierno cubano para que flexibilice un poco la política. ¿Usted representa aquí en Cuba? ¿Qué organización? Yo tengo un proyecto que se llama Todos por un Buen Gobierno. ¿Un proyecto que se está efectuando o no se está...? No, todavía estamos creando las bases para hacer el... ¿Desde cuándo pertenece a la oposición? Hace 26 años, desde el año 90. ¿Y qué partido ha militado? ¿Qué organizaciones ha militado? Bueno, yo he participado, primero una organización allá en Bana, en Holguín, que fue donde empecé, en el año 90, 91. Y de ahí para acá, bueno, he participado en varias organizaciones, pertenecía al Partido Autónomo Pinero, fui vicepresidente allí, tuve mi organización en la isla también, que Alianza Democrática Pinera. Después participé en la UNPACU, fui miembro de la Unión Patriótica de Cuba, y ahora tengo este proyecto que es para el tema de los candidatos que se presenten en las elecciones en el país en el 2018. ¿Y cree que eso sea una vía si no hay partido legalizado? Candidato puede ser cualquiera, pero bueno, sí. ¿Crees que si no tienes un partido legalizado, un partido opositor legalizado, puede ser efectivo los candidatos? ¿No será un entretenimiento hacia la población, un entretenimiento hacia los mismos activistas que se pueden dedicar a presionar al gobierno desde otro punto de vista un poco más fuerte y entonces llevarlo de verdad? Porque el gobierno no obedece palabra, no quiere diálogo, e inclusive en todas las relaciones que ha hecho con los distintos países ha apartado, ha excluido la oposición. Sí, mira, está muy interesante la pregunta. Pienso de que nosotros debemos de caminar todas las aristas de la oposición y debemos de enfrentar el sistema con todo lo que tenemos. Y también creo que nosotros tenemos que atacar las estructuras. ¿Cómo van a atacar las estructuras si las estructuras están dentro de la Constitución y son constitucionales? Sí, es cierto, son constitucionales, pero ya cuando hay una voz diferente dentro de las estructuras es muy distinto. Cuando hay una voz diferente, por ejemplo, en una asamblea municipal, es muy distinto la asamblea, es muy distinto las peticiones que hace el opositor o el candidato o el delegado que salga. Realmente sería muy beneficioso porque eso le da una participación a la democracia, eso le da una participación y le da una vía a la oposición para que pueda incluirse a partir de ahí. Es la idea. Y si nosotros realmente sumamos circunscripciones, si sumamos consejos populares, si sumamos municipios, si sumamos provincias, entonces le hacemos un hueco al gobierno y el gobierno tiene que contar entonces con la oposición. Pero ¿qué hueco le van a hacer si es un solo partido? Si los que llegan a controlar el poder es un solo partido, es el Partido Comunista exclusivamente. O sea, cualquier partido fuera del Partido Comunista está excluido, es ilegal. O sea, que si entras como candidato, entras al gobierno de alguna circunscripción, eres ilegal. Porque ¿qué partido representa? Representas también el Partido Comunista. No, mira,
todas las personas que se presenten a candidatos son candidatos independientes. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, tú vas en representación del pueblo, del que te elige. Tú vas en representación de los electores. Tú vas en representación de la masa que te llevó hasta allí. ¿Qué sucede? Si nosotros logramos tener, aunque sea un candidato, un diputado a la Asamblea Nacional, otras cosas pasarían en Cuba. Porque, por ejemplo, hay muchas leyes que se pueden cambiar, pero tenemos que tener representantes en la Asamblea Nacional. Tenemos que tener representantes ahí, tenemos que tener una fuerza en la Asamblea Nacional para poder cambiar nuestras leyes, para poder cambiar la Constitución, para poder cambiar todo lo que tiene que ser ¿Y cambiado. crees que aquí en Cuba o la oposición cubana va a lograr lo que no se pudo lograr en toda la Europa socialista? Mira, el diseño que tiene Cuba en cuanto al tema eleccionario, creo que sí se puede. Sí se puede. Sí podemos penetrar al sistema por ahí. Sí podemos atacar esa estructura. Porque el objetivo de la oposición es llegar y modificar. Ese es mi pensamiento. No es derrocar, es llegar y modificar. Entonces, ¿estás de acuerdo en lo? Entonces lo que estás haciendo es modificando el socialismo. No, modificando el socialismo no. Modificando las leyes para que haya una apertura en el país, para que haya una democracia. Dentro del socialismo. Dentro del socialismo. Dentro de la revolución. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dentro de la revolución. Pero te pregunto, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos quedan dos vías. Una, en las protestas públicas, que todos sabemos dónde han ido para las protestas públicas. Se levantó una ola de protesta pública. Y en cierta ocasión yo pensé que iba a tener mucho más efectivo, mucho más eficiencia. Pero bueno, el gobierno ha podido parar esa ola de protesta. Pienso que esta vía es la posibilidad que tiene la oposición en este momento. Quizás más adelante es la protesta pública, bueno, quizás más adelante en las calles. Hace unos años atrás sucedió que fueron elegidos 2 delegados, ¿cierto? Sí, sí. No, dos candidatos. 2 candidatos. Junier Flores y Brando Chaviano. Bien. Y mira, ahí hay un precedente. Entre ellos cogieron 400 votos, 400 personas. Es decir, ellos arrastraron a 400 personas, ellos dos solos. Y entonces ellos dan la medida, eso es un indicador, da la medida de que sí podemos llegar, porque el pueblo realmente quiere cambio. Lo que el pueblo, hay que utilizar la psicología social. ¿Cómo funciona la psicología social? La psicología social nos muestra de que el pueblo quiere cambio, pero tiene miedo. Y eso lo vemos en las calles, cuando nos tiramos a las calles, cuando hacemos protestas públicas, el pueblo no se nos suma. Sin embargo, por esta vía sí nos apoya. Nos apoya porque es una vía segura, es una vía donde el pueblo no sale dañado ni nadie sale dañado. ¿Entiendes? Entonces es una posibilidad que tiene la oposición. No es definitiva, ni es que a lo mejor no es lo que define, ni lo que va a hacer quizás en un momento determinado los cambios en Cuba. ¿Dónde está Junier en estos momentos? No, Junier se fue para Estados Unidos, creo. Pero es lo que te digo, por eso es que realmente esta situación... Entonces, ¿en qué tiempo, un margen de tiempo posible de que se puedan cambiar las cosas por medio de la elección de candidatos? Es un proceso largo, pero es un proceso que nosotros teníamos que haberlo hecho desde hace 20 años atrás. Desde hace 20 años atrás nosotros tenemos que habernos presentado y habernos preocupado por la política. ¿Y ese proceso largo no le da ventaja a la dictadura para mutar? Puede que le dé ventaja, pero nosotros tenemos que prepararnos para todo lo que venga. Tenemos que prepararnos y tenemos que seguir cambiando nuestros métodos según vaya cambiando también la dictadura. Por eso te dije ahorita que quizás este no es el método más funcional, pero en este momento, la lógica indica de que es por aquí.
y nosotros tenemos que atacar el sistema por todos lados, que se sienta presionado, porque realmente los grupos de oposición en Cuba son grupos de presión, son grupos de presión. En Cuba no hay oposición real, es mi criterio. Quizás, no sé, la Unión Patriótica de Cuba fue la que más membresía logró tener, pero oposición real en Cuba es muy difícil. Cubano de Adentro y de Abajo está conversando con el periodista independiente, bloguero y activista de la red de bibliotecas independientes, Arturo Rojas Rodríguez. Buenas tardes, Arturo. Buenas tardes, Agustín. Es un gusto saludarte. Bien, quisiera saber cómo has acatado la derogación de esta directiva de los Estados Unidos de pie seco, pie mojado, o sea, este arreglo que han entrado con la dictadura cubana sobre eliminar esta ley. Mira, Agustín, yo siempre, creo que en otras ocasiones conversamos sobre este tema. Nunca estuve de acuerdo ni con la ley siquiera de ajuste cubano. Pie seco, pie mojado estaba desangrando la patria. La mayoría de los jóvenes emprendedores de este país se estaban yendo. Los profesionales, los deportistas, los mejores deportistas los hemos perdido por todos estos privilegios que ofrecían tanto la orden ejecutiva esta de pie seco, pie mojado, como el tema este del parol. Yo, si en algo tuviera que reprochar la orden de Obama, es que pienso que debió haberla hecho mucho antes. No esperar al final de su mandato, sino que tenía que haberla hecho mucho antes, porque precisamente ha sido dentro del gobierno de Obama, en los 8 años casi que lleva ya de presidente, que más cubanos se han ido. Yo no diría, por supuesto, no hablando de los desastres que hubo en los 80, ni del tema este de los balseros en los años 90, pero estoy hablando de que de una manera, para decirlo, solapada, yo diría, de una manera solapada, se estaban yendo miles y miles y miles de cubanos en estos últimos años. Ahí, y él estaba de presidente, o él de presidente todavía. ¿Por qué crees que él no comenzó? Si esta era una de las prioridades o de lo que pedía el gobierno cubano, de que eliminara la ley de ajuste o que eliminara la ley pie seco, pie mojado, ¿por qué crees que él no comenzó por ahí, en el restablecimiento de las relaciones? Mira, siempre en los políticos hay muchos intereses que se interponen. Y yo pienso que uno de los intereses era que él pensaba que iban a seguir los demócratas en el poder. Y eso, por supuesto, tenía que evitar más roces de lo que ya tenía, sobre todo con el exilio cubano, sobre todo con los republicanos, que sí, déjame decirte, los republicanos sí venían ya de alguna manera exigiendo que había que ir modificando, yo no diría eliminar, pero sí ir modificando la ley, porque le da muchos privilegios a cubanos que dentro de Cuba nunca han hecho nada por cambiar a Cuba. Y entonces llegaban allí como refugiados políticos, como exiliados, como perseguidos, y entonces recibían incluso a veces más privilegios que otros que están aquí dentro de Cuba, que están luchando dentro de Cuba y que incluso no han querido irse del país, pero que han tratado de obtener una visa para un curso, para un taller, incluso para prepararse como periodistas, para seguir informando al pueblo como de verdad debe ser, y entonces esos ni siquiera han tenido una aprobación de visa para hacer ese tipo de trabajo. Entonces esta orden ejecutiva que había firmado el señor Clinton, sí le daba los privilegios incluso a aquellos que se iban por la selva, que atravesaban fronteras, que brincaban muros, que se iban en lancha. A todo eso le daba, nada más de llegar y pisar la tierra americana, ya norteamericana, le daba el privilegio de incluso poder hacer
una estación allí ya más tranquila. Incluso muchos de ellos aprovechaban y venían al año, ya estaban aquí de nuevo. Si tú eres un perseguido político, tú no puedes venir a tu país mientras esté el régimen que te persigue. ¿Cómo tú vas a justificar eso de que tú eras un perseguido político y después al año de que ya se te otorgaba la residencia americana, regresabas aquí con bombos y platillos? Eso es inexplicable. Entonces, en el caso de Obama yo te decía, porque a mí me parece que él, desde el primer momento que él asumió la presidencia, si ya él quería, si ya él tenía en mente, que seguro lo tuvo, y que seguro hicieron todos esos análisis, porque además te digo, existía ya una gran parte de los congresistas republicanos haciendo ya cierta exigencia sobre ese tema, de que había que derogar la ley de ajuste cubana. ¿Quiénes creen que eran los más beneficiados con la ley de ajuste, o que han sido los más beneficiados con la ley de ajuste o la directiva pie seco, pie mojado? Mira, te lo digo francamente, el pueblo de abajo, los cubanos de adentro y de abajo no se han beneficiado. Los cubanos de adentro y de abajo no han recibido ni el más mínimo beneficio. Bueno, y entre los dos estados, entre el estado de Cuba mirando la como nación y de la nación norteamericana, ¿quién es el más beneficiado? Bueno, por supuesto el gobierno cubano. El gobierno cubano que por supuesto es la manera que tiene de ir aliviando la presión social que hay dentro de Cuba. Pero bueno, hay otro beneficio que llega a los Estados Unidos, porque el que emigra de aquí de Cuba no es el mismo emigrante que emigra de Sudamérica o de Centroamérica. El que emigra de aquí de Cuba, la mayor parte de las veces son profesionales, casi todos. Sí, por eso te digo, no, mira, hay una cosa. Sí, entonces en esa parte emigra para los Estados Unidos. Independientemente a ello, por supuesto que el gobierno americano recibe sus grandes beneficios. Y también, ¿por qué no decirlo?, toda la mafia que se mueve detrás de todo esto, porque acuérdate que ahí hay narcos, ahí hay traficantes de seres humanos, hay personas que se benefician también, ya desde el punto de vista de... Yo siempre le digo, a mi modo de ver, yo digo, esto es una maquinaria, ¿ves? Todo esto, porque están también los que se benefician trayendo, llevando, que no solamente son los que trafican, porque bueno, el que trafica, sí, se encarga de llevar a una persona de un lugar a otro, pero detrás de eso hay otros intereses, y hay y hay dinero por el medio, y por supuesto está el tema este que te decía, los mejores profesionales, o una gran parte de los profesionales de este país, ya los asumió, los absorbió el gobierno americano. ¿Y por qué crees que la oposición no se centró más en la erradicación de esta ley? Porque apenas se manifestaba algunos activistas o algunos pensadores diferentes, apenas se manifestaban en contra de esta ley. Mira, para mí hay una cuestión que aunque muchos no la vean y muchos incluso no justifiquen esto que te voy a decir, pero el hecho de que la oposición política, primero, no tiene un espacio dentro de Cuba. En Cuba no se permite ningún tipo de movimiento que tenga que ver con la oposición política. Entonces, los opositores han tenido que ir buscando algunas alternativas que le haga o que los haga ser visibles en el mundo. Y una de estas cuestiones es poder salir al extranjero, poder viajar, poder conocer. Yo siempre lo he visto de esa manera. El gobierno tiene realiza un trabajo de degradación moral terrible a la oposición política. Y entonces el opositor se ha visto obligado a tener que tomar algunas alternativas para poderse hacer visible y que la gente lo pueda ver y que la gente incluso después pueda comparar y decir, oye, pero si ese hombre es así, así o asado, como dicen, ¿por qué viaja? ¿Por qué imparte conferencias? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué hace esto otro? Yo lo he visto de esa manera. Y lo otro está en Pero que... bueno, yo quiero preguntarte, yo me refiero a por qué, a qué le puedes atribuir que la oposición no se manifestaba en contra de esa ley.
¿será porque el gobierno de Cuba también se manifestaba en contra y no quería identificarse con el gobierno de Cuba o con la dictadura cubana? Yo no diría no lo vería desde ese punto de vista. Yo sé que hay muchas cosas que la oposición, nada más porque venga del gobierno, o viceversa, cuando es el gobierno, cuando viene de la oposición, siempre hay mucha contrapartida en eso. Pero te digo, sí conozco muchos opositores que estaban en contra de que existiera esa ley, precisamente para obligar a que los cubanos luchen dentro y busquen un porvenir dentro de Cuba, no fuera de Cuba. Es que yo, te digo, yo no me imagino, bueno, lo he visto, lo he vivido con muchas amistades que hoy ya están en la tierra de la libertad, como le dicen ellos, y se enorgullecen incluso de estar allí. Pero de verdad te digo, el orgullo mayor que tú debes sentir es precisamente ver a tu patria prosperar, ver a tu patria ser libre. Entonces tu mayor lucha debe ser dentro de tu patria, no fuera de tu patria, aún cuando después que estés fuera hagas todo hasta lo imposible por brindar tu apoyo. Pero es muy diferente, porque yo incluso hace poco, y déjame decirte, recibí varias personas que estuvieron de acuerdo, pero muchos estuvieron en contra de un comentario que yo hice acerca de que yo hice un comentario y digo, no me voy de Cuba. Lo titulé así, no me voy de Cuba, porque en realidad no me voy de Cuba. Pero no lo decía en el ánimo de que alguien de los que está fuera de Cuba se sintiera mal, sino yo más bien lo hacía buscando un incentivo de que el que está hoy dentro de Cuba también piense igual, que no quiera irse dentro de Cuba para ver si puede, para ver si entre todos podemos. Yo no, fíjese, voy a decirlo claro, yo no estoy hablando de derrocar a un gobierno. Yo estoy hablando de que hay que cambiar un gobierno que tiene una intransigencia política y social que no permite a los ciudadanos ni siquiera hacer una reunión, ni siquiera tirar una foto en público, ni siquiera hacer una entrevista a una personalidad o a alguien. Estoy hablando de eso, de obligar a ese gobierno que cambie esa intransigencia. Obligarlos a que cambie esa intransigencia. No estoy hablando de derrocar gobierno, de tumbar dictadura, no estoy hablando de eso. Por supuesto que si se cae, que se caiga. Pero no es ese con el fin que yo estoy hablando. Porque lo que sí está claro es que nosotros necesitamos dentro de Cuba una fuerza grande. Usted es periodista independiente, bloguero y activista de derechos humanos. El día 12 de enero se dio a conocer la eliminación de la ley Pie Seco, Pie Mojado por parte de los Estados Unidos en una relación entre gobiernos para mejorar la reapertura de la relación. ¿Cómo usted ha entendido esto? Sí, mira, fíjate, que la pregunta que tú me estás haciendo es una pregunta muy interesante, pero tan compleja que voy a medir mis palabras todo lo que pueda. Mira, lo primero que hay que tener en cuenta es que la oposición en Cuba, desde que comenzó las relaciones, a tratar de establecerse las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, el 17 de diciembre del año antes pasado, la oposición cubana condenó esa política, porque sabía de antemano de que eso al pueblo de Cuba no le traía ningún beneficio. Y quedó 2 años después clarito. Pero no toda la oposición, porque parte de la oposición estaban de acuerdo con las relaciones. Inclusive parte de la oposición está de acuerdo con que el bloqueo sea quitado. Sí, con respecto a la ley de ajuste cubano. Mira, la ley de ajuste cubano es verdad que en su momento trajo algún beneficio. ¿Por qué? Porque desde el primer momento en que el dictador Fidel Castro... La ley de ajuste cubano es implantada en los años 90 y la ley de Pie Seco, Pie Mojado en el 90 y tanto. Sí, pero respondía a una necesidad. ¿Qué beneficio y qué necesidad? Respondía a la necesidad de que muchos cubanos trataban de salir del país huyéndole a la situación política, social y económica del país.
que es debido a la mala dirección que ha tenido este país y a la mala administración que ha tenido de sus recursos y de sus bienes. Ha pegado contra la pared al pueblo de Cuba y el pueblo de Cuba no le ha quedado más remedio, entre comillas, de buscar una vía de escape para resolver sus problemas. Porque es asfixiante el régimen a que nos han sometido aquí a tenor de un proceso revolucionario. Pero tiene algo positivo, una ley que incentive el peligro, incentive el riesgo a la vida. Mira, por supuesto que no. La ley juega con algo. Bueno, era inevitable. El cubano estaba yendo y estaba haciendo y lo estaban regresando. Y entonces, bueno, si el cubano insistía en irse del país, ¿qué hacen ellos? Bueno, establecen parámetros, un ordenamiento jurídico que legalizara esta acción. Pero por supuesto, la ley de ajuste cubano ha provocado la muerte de muchísimas personas, no solamente cruzando el estrecho de la Florida. Sabemos también que muchos cubanos han sido, lo han matado, lo han asesinado, le han intentado robar la identidad cruzando o tratando de cruzar. Entonces coincide con el gobierno cubano que es un paso positivo para no solo el restablecimiento de las relaciones, sino para Cuba como nación. No, mira, yo realmente no creo en las relaciones. Porque fíjate, tengo 1000 razones para decir que no creo. Una, porque de momento nos encontramos que estamos frente a las 28 rondas de negociaciones. Bueno, ven acá, y las otras 27, ¿en qué momento se dio lugar? Entonces, mira, yo no creo en las relaciones. Para mí, la política que ha usado el gobierno de Barack Obama ha sido una política fallida. Para la oposición cubana, no ha habido gobierno que a mí me conste, que yo sepa, que ha traído más sufrimiento y más represión por parte de los órganos represivos de la dictadura hacia la sociedad civil cubana que el gobierno de Barack Obama. Yo no conozco, y conozco a la oposición desde hace un buen tiempo. Bueno, con respecto a esta última posición, a la eliminación de la ley Pies Secos, Pies Mojados. Bien, a mí me gusta la idea, yo apruebo la idea, estoy de acuerdo que la quiten. ¿Por qué? Porque es que eso está ahora, en estos momentos, no está trayendo ningún tipo de beneficio. Mira, el cubano se le ha metido en su cabeza que la única manera de subsistir es migrando hacia los Estados Unidos. Hay miles de cubanos por ahí, regados por el mundo, tratando de llegar a los Estados Unidos. Si la ley de ajuste cubano no existiera, esos cubanos no estuvieran regados por ahí. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor hubieran viajado de un país a otro para establecerse en ese país, pero no con el fin de llegar a los Estados Unidos. Otra, coño, una ley que supuestamente se hace para beneficiar a aquellas personas que huyen del régimen, está siendo usada para que el régimen de los Castro esté introduciendo personas a su servicio que hagan servicio de espionaje, que hagan servicio de favorecer las campañas a favor del asesino, el Che, la campaña por los espías, cuando estaban, no, que faltaban 3, cubanos allí, en Miami, defendiendo la revolución cubana. Mira, es una falta de respeto, compadre. Es una falta de respeto. Además, las presiones que estamos viviendo nosotros aquí los cubanos, es como la olla de presión, la válvula. Se está escapando, la presión de más se está escapando por la válvula. Si no llega a haber esa válvula de escape, la olla de presión rompe. Yo pienso que yo como opositor debo estar de acuerdo que la olla explote, que no haya válvula de presión, de escape. Que explote la olla. ¿Por qué? Porque realmente en la situación que nosotros estamos viendo aquí en Cuba, porque simplemente al régimen de los Castro no les interesa dar pasos hacia la democracia, lo ha demostrado el régimen de los Castro. Después de muchos años, ser consecutivamente sancionado por ser un país violador de los derechos humanos, finalmente hubo una concesión con él, lo dejaron entrar a las Naciones Unidas
No bastando eso, lo dejaron formar parte del sistema de seguridad de las Naciones Unidas y el régimen de los Castro no permite que en Cuba se hable de derechos humanos. Ni siquiera ellos son capaces de enseñar, ni siquiera ellos han sido capaces de ratificar los pactos de las Naciones Unidas, que es de carácter obligatorio para todos los miembros, para todos los Estados miembros. Entonces, por eso es que yo digo, no, la política de la comuna es una política de altísimo nivel. Pero no funciona con esta gente son dictadores. A esta gente hay que hacerle cosas para derrocarlo definitivamente. Y yo pienso que la política de Barack Obama, lejos de hacer eso, lo que hizo fue favorecer para que el régimen de los Castro diezmara las débiles fuerzas de la oposición en Cuba, las diezmara más. Constantemente, llevamos 2 años denunciando los constantes abusos, las detenciones, las golpizas. Y las instituciones internacionales han hecho caso omiso a eso porque por la influencia de los Estados Unidos tratando de restablecer relaciones. No, mentira. Para mí lo único que tiene miedo es que haya una explosión social aquí, que se le vayan las manos la cosa y se le cuelen 200.000 cubanos en la Florida en 3 días, como pasó en el año 94. O como por poco pasa en el año 94. Eso es lo que temen ellos. Entonces, están llevando a cabo una política que le está haciendo daño más que al pueblo de Cuba, a la oposición, que somos pocos y estamos padeciendo de todo tipo de arbitrariedades día a día, porque no es ningún secreto, no es ningún secreto. Entonces, sí estoy de acuerdo que quiten la ley de ajuste cubano. ¿Para qué? Para que ningún cubano se vaya a quedar aquí. Empezando por mí, el día que me vean en la embajada, el día que me vean arriba una balsa tratando de ganar, que me vire para que yo siga haciendo aquí mi trabajo periodístico, para que yo siga haciendo aquí mi trabajo de bloguero, para que yo aquí siga defendiendo los derechos humanos, porque si no lo hago yo, el régimen no lo va a hacer. Pero bueno, esto puede ser también un beneficio para el gobierno, porque así los talentos, los profesionales, No, los el gobierno sí se beneficia. No se le puede, no se le pueden quedar no, ahora. El gobierno se beneficia de todo eso. ¿Por qué? Ahora mismo digo, no es secreto para nadie que el gobierno cubano ha invertido millones de pesos, millones, haciendo propagandas internacionales, para que los países amigos, simpatizantes del régimen, aboguen porque quiten la ley del embargo económico hacia Cuba. Pero ¿por qué van a abogar por un país a quien le sobran las justificaciones por lo cual se impone el embargo? Si desde el mismo comienzo del proceso revolucionario, que todavía ni ellos sabían qué camino iba a coger el proceso revolucionario, empezaron a nacionalizar industrias, empresas extranjeras que había en el país. A nadie le gusta que le quiten lo suyo. El embargo viene por ahí. Sin embargo, ellos llevan 50 y pico de años tergiversando todas estas cosas y hablando de bloqueo, hablando de cosas y confundiendo al pueblo de Cuba, que lo único que tiene para oír es el noticiero nacional de televisión. Es ahora la mesa redonda desinformativa, porque realmente de informativa yo no le veo nada. Y lo que ha hecho es usar los medios de difusión masiva para confundir, manipular y tergiversar la verdad internacional. Ha bloqueado, ha censurado toda información que venga del mundo exterior para que nosotros aquí no sepamos nada. A nosotros mismos, que somos los encargados, como sociedad civil, como activistas de derechos humanos, de difundir la palabra, no nos dejan constantemente las patrullas atrás de nosotros, las detenciones arbitrarias, nos quitan, nos roban los equipos de trabajo, las cámaras, nos dan golpizas, nos tratan de chantajear, estamos bajo amenaza constante, usan a nuestra familia como punta de lanza contra nosotros. El régimen de los Castro sí se beneficia con todo eso. ¿Sabe por qué? Porque es una dictadura. Unas personas que están viciadas de todo lo malo, que no quieren soltar el poder y no les interesa al pueblo de Cuba para nada. Para nada, porque le han metido tanto miedo a ellos. La situación del pueblo de Cuba la tienen controlada. Le han metido tanto miedo que el pueblo de Cuba es incapaz de reclamar su derecho más elemental,
según usted, esto era una vía de escape y la situación de las visas por refugiados políticos no es también una vía de escape. Sí, pero bueno, es otro proceso. ¿Por qué? Porque esto realmente no lo atiende directamente el gobierno, aunque da la última palabra. Porque bueno, yo ahora soy un perseguido político por mi posición contestataria al régimen. Me presento a la embajada de los Estados Unidos y hay una ley que habla de que yo puedo optar por entrar al territorio norteamericano exiliado, que habla de amparo, habla de refugio, exilio quiere decir amparo, refugio, que eso es desde el tiempo de Martí, de Félix Varela. Los Estados Unidos siempre han sido exilio de Cuba. No tiene nada que ver con el proceso revolucionario. Porque Félix Varela se exilió en los Estados Unidos, José Martí se exilió en los Estados Unidos y muchos otros más. Así que Estados Unidos y el tema del exilio es muy antiguo. Entonces, si yo demuestro que verdaderamente yo soy perseguido, que yo tengo la necesidad, que mi vida está en peligro, que sufro persecución, que sufro encarcelamiento, bueno, yo clasifico para entrar por el programa de refugiado político al territorio norteamericano o a otro país. ¿Y cree que aquí haya muchos opositores en esa situación del peligro inminente de la muerte, No. del asesinato o del encarcelamiento? Mira, no creo que haya muchos, pero sí los hay. Incluso sabemos muy bien de que ya ellos han matado a más de uno. Y cuando digo han matado, estoy hablando, generalizándolo de una manera. Porque dejar morir a Zapata es matarlo. Porque a Zapata lo dejaron morir en la prisión. Así que ellos asesinaron a Zapata. ¿Me entiendes? Y sabemos muy bien que el transbordador 13 de marzo lo embistieron otros dos transbordadores y asesinaron ahí a más de 70 personas. Es un régimen criminal. Pero bueno, una parte de los que iban en el transbordador no eran ni tan siquiera pensadores diferentes. Está bien, hubo una explosión social. Hubo una explosión social donde Fidel Castro, degenerado al fin, le dice a los Estados Unidos que si siguen incitando, en los Estados Unidos no están incitando a nadie, señor mío. Los cubanos se quieren ir de aquí por cualquier vía porque es que la vida en Cuba es insostenible. No tiene nada que ver con la incitación que hagan los Estados Unidos. El exiliado político. ¿Cómo ves las personas que tratan de buscar el exilio político aquí dentro de Cuba, dentro de la oposición? Bueno, mira, ya esto es algo que se le ha metido en la cabeza al cubano, como dije antes. Es verdad que hay cubanos, porque ha quedado demostrado, de que tratan de entrar a la oposición porque ven en la oposición una vía para salir a los Estados Unidos. Pero te repito, tú tienes que demostrar al gobierno norteamericano que no son bobos, porque no por gusto son ese gran país que son, que es. Tienes que demostrarle de que tú verdaderamente clasificas. Claro que no son bobos, pero si hay algún activista político que es un talento, que es, ellos van a tratar de captarlo. Entonces van a dar la vía, van a seguir con la vía de escape. Tantas visas políticas, ¿cuántas visas políticas se han dado este año? No, yo no conozco incontables. Ninguna. Yo no conozco ninguna. Incontables visas políticas se han dado. O sea, visas como exiliado político, sí. Ah, no, sí, no. Por presos que sufrieron prisiones, que salieron de ahí y los Estados Unidos los acogió, como en el caso de los 75, allá en Europa, los acogió. No, a mí me contan que en los últimos años han salido por el exilio o han ido al exilio político personas que no son tan perseguidos, que no son tan activistas y que realmente no le encuentro una lógica. No, y que nos hace falta aquí. Una lógica de que sean exiliados políticos. Bueno, la lógica es bien relativa. En este caso es bien relativa porque
No sé, hay personas que han hecho su activismo, han presentado, muchos de ellos ni siquiera lo hemos sabido, han sido compañeros nuestros, hemos sido compañeros de lucha, hemos sufrido juntos, hemos hecho activismo juntos y luego nos hemos enterado de que se van del país como refugiados políticos. Quiere decir que hasta escondida de nosotros mismos, oye, bueno, está bien, yo eso no lo voy a cuestionar. ¿Crees que en estos momentos son muchos los activistas o los pensadores diferentes o los contrarrevolucionarios o los mercenarios, como le llama la dictadura, que les peligra la vida aquí dentro de Cuba? Bueno, hay amenazas porque tú mismo tienes tus amenazas y tú sabes que yo tengo también las mías. Sí hay amenazas, lo que pasa es que podemos vivir con ellas. Pero yo no considero que mi vida está en peligro inminente de morir. No, hay amenazas, pero sí pueden hacerlo, porque ellos pueden inocularnos un virus que nos mata a largo plazo. Entonces, sí, existe el peligro inminente de que la represalia de un régimen como este, que es vengativo y rencoroso, que lo ha demostrado en el tiempo, criminal y asesino, que no les importa más que permanecer en el poder, que le faltan el respeto al pueblo de Cuba de todas las maneras y que no creen ni siquiera en las leyes internacionales, en las instituciones internacionales. Hay que tener cuidado con ello. Entonces, puede ser que un activista en un momento determinado sea amenazado y se deje llevar por el miedo, pero es un miedo bien fundado. Hay otros, como nosotros, por ejemplo, para ponernos un ejemplo, nosotros no hemos sabido bandear, pero no estamos hablando sobre nosotros. Estoy hablando también de muchos que llevan años en la oposición y están ahí firmes. ¿Por qué? Porque han sabido manejar la situación. Pero no todo el mundo sabe manejar la situación porque no todo el mundo es político, ni todo el mundo está interesado en la política. Son cubanos que están interesados en colaborar para que en el país hayan cambios.